Pasé los últimos 5 años pensando que mi mejor amigo me agredió, pero resultó que era mentira. ¿Debería pedirle perdón? El título lo dice todo y hay mucho que desglosar, así que perdón si el post es un poco largo. Yo, mujer de 29 años, he pensado que mi ex mejor amigo Marcos, hombre de 29 años, intentó agredirme. Todos los detalles parecen relevantes y estoy divagando un poco porque hoy me cayó una bomba que no sé cómo manejar y necesito algo de consejo. Hace 5 años, cuando tenía 23, trabajaba en una empresa que se dedicaba a entrenamientos de hospitalidad y cosas por el estilo. Lo que hacíamos no era muy importante, pero para ese entonces ya llevaba unos 3 años en la empresa. Marcos fue contratado más o menos al mismo tiempo que yo y hacíamos muchos entrenamientos juntos. Nos pusieron en el mismo grupo de call center y, en general, nos hicimos amigos muy cercanos que salíamos después del trabajo porque vivíamos cerca y ambos éramos solteros. Para que se entienda lo cercanos que éramos, como ambos éramos solteros, la gente en la empresa y en nuestro departamento siempre bromeaba diciendo que deberíamos ignorar las políticas de la empresa y empezar a salir. Siempre nos reíamos de eso porque, al fin y al cabo, ambos dejamos claro que solo nos veíamos como amigos. No recuerdo cómo salió la conversación, pero ocurrió y era una relación estrictamente platónica. Así que sí, éramos prácticamente inseparables durante unos 2 años y medio cuando conocí a Pablo, en ese momento 29 años y ahora 34 años, y comencé a salir con él. Pablo y Marcos se llevaban más o menos bien al principio, pero unos meses después de empezar a salir, Pablo comenzó a molestarse si decía que iba a cenar con Marcos después del trabajo, incluso si Pablo estaba trabajando en ese momento porque tenía sus propios horarios largos. Por lo que valía, Marcos parecía entender de dónde venía Pablo y solo cenaba conmigo cuando yo se lo pedía, nunca lo proponía él. Bueno, en mi cumpleaños número 24 decidí hacer una fiesta en mi apartamento y cuando Pablo no quiso ayudarme a conseguir provisiones, Marcos intervino y ayudó, incluso comprando la mayor parte del alcohol para la fiesta. La fiesta empezó y Pablo llegó 1 hora después de que la mayoría de los demás estaban ahí. Después de unas horas, la mayoría de la gente comenzó a irse, dejando a algunas personas durmiendo en la sala porque estaban demasiado borrachas para conducir, y luego a Marcos, Pablo y yo. Marcos insistió en que me fuera a acostar porque era mi cumpleaños y sabía que yo ya estaba bastante borracha, así que no estaba bien que limpiara después de mi propia fiesta. Así que me despedí de todos y Pablo me ayudó a ir a mi habitación. Como dije, estaba bastante borracha y, aunque recuerdo la noche, también recuerdo estar muy fuera de mi compostura normal. Me puso en la cama de lado mirando la pared y luego se fue, y me quedé dormida bastante rápido. Advertencia, ahora omite este próximo párrafo si no quieres los detalles escabrosos, pero es la única forma en que he podido siquiera empezar a lidiar con todo esto después de mi tiempo en terapia. Lo siguiente que recuerdo es música alta sonando en la habitación y sentirme completamente atada. Todavía estaba ebria, pero al intentar moverme, podía sentir que estaba atada a la cama y sentía a alguien encima de mí. Estaba acostada boca abajo y había una mano en la parte trasera de mi cabeza empujándola contra la almohada, por lo que no podía ver nada, y sentía a alguien intentando torpemente bajarme los pijamas, y presionando su mano contra mí. Alguien estaba golpeando la puerta hasta que escuché un fuerte crujido y luego las voces de Marcos y Pablo discutiendo. La presión en mi cabeza cedió y pude ver a uno de ellos alejando al otro, pero en la oscuridad no podía distinguir quién hacía qué, aunque había muchos gritos y golpes. Unos minutos después, Pablo regresa a la habitación, me desata de la cama y solo me abraza, diciéndome que Marcos había intentado agredirme. Quería denunciarlo a la policía, pero Pablo me convenció de no hacerlo porque él había llegado a tiempo y no había pasado nada, lo que debería haber sido una señal de alerta, pero en ese momento no lo tomé como tal porque estaba tan aliviada de haber sido salvada. Tomé unos días libres del trabajo, bloqueé a Marcos en todas las redes sociales, pero no antes de que me enviara un mensaje diciendo que Pablo había sido quien me atacó y que él fue quien me salvó. No le creí porque fue Pablo quien entró y me desató, y si Pablo hubiera sido el que lo intentó, ¿por qué me desataría? Además, estábamos saliendo y simplemente no tenía sentido para mí, así que pensé que Marcos simplemente había perdido la cabeza o algo por el estilo. Terminé renunciando a la empresa antes de que terminara mi tiempo libre porque había estado buscando avanzar en mi carrera y seguir adelante, así que decidí que esa era mi señal y traté de huir de todo. Pablo y yo seguimos saliendo durante unos 6 meses después de eso hasta que lo descubrí engañándome con una mujer de su oficina. Quizás esto también debería haber sido una señal de alerta más grande para mí, pero había estado tratando de alejarme de lo que había pasado. Luego, la vida simplemente continuó. Me acomodé en mi nuevo trabajo, evité hacerme demasiado amiga de alguien del trabajo y nunca volví a tener un amigo hombre cercano. De vez en cuando veía a Marcos en el supermercado o por la ciudad. Como dije, vivíamos cerca y ninguno de los dos se mudó, y nunca sentí la necesidad de hacerlo porque él mantenía su distancia completamente. Y pensé que estaba mayormente superando lo que había pasado hace medio decenio hasta que recibí una notificación hace unas horas de que Pablo me había enviado un mensaje. Me pareció extraño porque lo había bloqueado, él creó una cuenta nueva, pero de todos modos abrí el mensaje por curiosidad. No quiero compartir todo el mensaje porque contiene muchos detalles personales, así que solo mencionaré los puntos importantes. Según él,
Pablo es alcohólico y lo ha sido durante años, incluso cuando empezamos a salir, prácticamente siempre estaba bebiendo algo o buscando una excusa para hacerlo. Lo despidieron de su trabajo por presentarse borracho y agredir a la recepcionista intentando besarla a la fuerza en el vestíbulo principal, a las 9 de la mañana. Está en un programa de Alcohólicos Anónimos ordenado por el tribunal y, como parte de su recuperación, está intentando hacer las paces con aquellos a los que ha hecho daño por su adicción. Y finalmente, Marcos nunca intentó agredirme. Fue él. Estaba celoso de mi amistad con Marcos y vio una oportunidad para sacarlo del camino por lo ingenua que era, sus palabras. No voy a mentir, vomité después de leer todo. Tenía tantos detalles que me sentí enferma del estómago, no solo porque recordaba todo, desde cómo puso ataduras en mi cama antes de que me durmiera, aprovechando lo borracha que estaba, hasta cómo golpeó brutalmente a Marcos y lo amenazó con matarlo si iba a la policía. Sé que no es una reacción saludable, pero he estado bebiendo un poco desde que llegó ese mensaje, intentando decidir qué hacer. Sé que necesito llamar a mi terapeuta para hablar de todo esto, pero mi mente no para de pensar en Marcos y en lo traicionado que debe haberse sentido por todo. Incluso lo desbloqueé en todas mis redes sociales, él nunca me bloqueó, así que sus perfiles aparecieron rápidamente, y he estado tratando de decidir si debería enviarle un mensaje o no. Sé lógicamente que Pablo debería ser quien le escriba como parte de su proceso de Alcohólicos Anónimos, pero también estoy bastante segura de que Marcos lo bloqueó, ya que Pablo mencionó no poder encontrarlo en redes sociales, aunque también podría ser que no recordara el apellido de Marcos, lo que dificultaría encontrarlo. Entonces, supongo que mi pregunta es, ¿debería escribirle a Marcos? ¿Qué podría siquiera decir? Perdón por no creerte cuando dijiste que no intentaste agredirme. Edición 1. Una amiga cercana contestó su teléfono y está viniendo a pasar la noche conmigo aquí para que tenga un hombro en el que llorar, porque ahora mismo solo necesito un buen llanto. Voy a dejar a Marcos tranquilo por ahora mientras ordeno mis pensamientos, pero probablemente le enviaré un mensaje en unos días una vez que pueda hablar con mi terapeuta. Guardé el vino, no es útil en este momento y no quiero tomar una decisión equivocada y escribirle a Marcos solo por un impulso algo ebrio. Veamos algunos comentarios relevantes. Usuario comenta, sí, deberías enviarle un mensaje, porque eso debe ser una herida abierta para el que nunca sanó. Si él intervino para intentar detener a Pablo y terminó siendo el malo cuando en realidad era el bueno, es como un golpe en el estómago, y que nunca le hayan creído sobre eso es un dolor constante que nunca desaparece del todo. Buena suerte. Ese tipo, Pablo, me alegra que ya no forme parte de tu vida. Wow. Ope responde, esta es exactamente la razón por la que mi mente ha estado yendo hacia Marcos, porque me siento increíblemente culpable. He estado, supongo, como acosándolo un poco en línea, y parece que ha tenido una vida decente, pero siento que ahora le debo algún tipo de mensaje. Usuario responde, por favor, haz una captura de pantalla de esos mensajes de Pablo donde admite el intento de agresión sexual hacia ti, y presenta una denuncia ante la policía. Usuario comenta, lo único que diré es que no debería sorprenderte si Marcos no quiere tener nada que ver contigo después de que manchaste su nombre y, de alguna manera, su alma. Apostaría que, por esto, hay más de un par de personas que lo recuerdan como Marcos el agresor, no solo como Marcos. Espero que hayas aprendido que no debes creer la primera historia que te cuentan cuando la vida de otra persona está en la mira de tus decisiones mal informadas. Pueden enojarse si quieren, pero este no es el momento para suavizar los sentimientos de nadie solo por evitar decir una verdad incómoda. Pueden existir dos lados de un argumento sin que nadie tenga que llamar a su terapeuta porque se sintió activado por un poco de oposición. Lamento que todo esto te haya pasado. Eso nunca debió ocurrir. Pero lo que le pasó a él es incluso peor y, al final del día, tú eres la villana de su historia. Ope responde, aunque entiendo perfectamente que esa pueda ser la reacción de Marcos, y sería totalmente comprensible si lo fuera, quiero dejar claro que nunca anduve por ahí llamándolo así ni diciéndoselo directamente a nadie, aunque mi primer instinto fue presentar una denuncia policial. Pablo me detuvo cuando lo mencioné y, en retrospectiva, probablemente fue porque la investigación podría haber revelado que fue él. Pero nunca le dije a la empresa que renunciaba por culpa de Marcos ni nada por el estilo, y solo un puñado de mis amigos cercanos y mi terapeuta saben del asalto. Aunque eso no impide los rumores, que tal vez es a lo que te refieres, yo nunca salí a gritar por las calles que Marcos era un agresor. Tampoco estoy diciendo que espere o quiera volver a ser amiga cercana de él, y quizás ahora esto sea solo mi propia culpa la que me dice que necesito hablarle. Pero, como otros comentaristas han mencionado, y estoy siguiendo ese consejo, es mejor que primero procese esta nueva información y hable con mi terapeuta. Usuario responde, tienes que asegurarte de que ese puñado de amigos cercanos sepa la verdad, y que le digan la verdad a cualquiera a quien le haya llegado la historia. No tienes idea del daño que esas acusaciones falsas pudieron haber causado en su vida. Tal vez tuvo que renunciar a su trabajo, tuvo problemas para encontrar otro, sufrió acoso o incluso fue agredido físicamente, todo por haber propagado la mentira de Pablo. Sé que no sabías la verdad, pero ahora la sabes, y aunque estoy de acuerdo en que vas a necesitar tiempo para sanar, tampoco sabes si mañana alguien le dirá al amor de la vida de Marcos que él es un agresor por culpa de este incidente. Usuario comenta, lamento mucho que estés pasando por esto.
por mucho que quieras contactar a Marcos, creo que tu primera prioridad debe ser procesar todo esto. Es muchísima información nueva con la que lidiar. Hasta que puedas hablar con tu terapeuta, practica algo de autocuidado para calmarte. Te sugiero amablemente que intentes mantenerte alejada del alcohol y la cafeína. Considera comunicarte con Rain, o una organización similar, o con una amiga si sientes la necesidad de hablar de lo ocurrido. Porque, mira, contactar a Marcos podría tener consecuencias no intencionadas e inesperadas. Probablemente estás sintiendo todo, pasando por muchas emociones, reviviendo mentalmente todo una y otra vez. No te sobrecargues más. Da un paso a la vez. Procesa esta nueva información, recupérate, habla con tu terapeuta o con tu red de apoyo, y luego haz un plan para contactar a Marcos. Por último, sé amable contigo misma. Las personas manipuladoras son expertas en mentir. Tú fuiste traumatizada. Permítete recordar que eres humana, y que todos cometemos errores basados en la información que tenemos en ese momento. Cuídate mucho. Fui agredida hace 10 años. He pasado por esa montaña rusa emocional. Si necesitas hablar, aquí estoy. Ope responde, realmente aprecio este consejo, y sí, definitivamente estoy sintiendo muchas cosas en este momento, asco por Pablo, por mí misma, aunque quizás no sea justo, y mucha rabia. Al menos guardé el vino y ahora solo estoy bebiendo agua, y le mandé un mensaje a una amiga cercana, así que estoy intentando centrarme de nuevo lo mejor que puedo dadas las circunstancias. Usuario responde, chica, eso es exactamente lo que puedes hacer. Estos son los sentimientos de mierda. Tenemos que sentir nuestras emociones, incluso las malas. Aunque no he estado en tu misma situación, mi agresor solicitó libertad condicional el año pasado y eso me hizo caer en una espiral de emociones horribles. Algunas cosas que me ayudaron en ese momento fueron salir de las redes sociales, alejarme de internet, levantarme de la cama y hacer ejercicio para liberar parte de esa rabia. Corrí y corrí hasta que rompí a llorar. Luego volví a casa y llamé a mi familia. Elegir el agua, escribirle a tu amiga, tratar de recobrar tu centro, esas son las decisiones correctas. Sigue haciéndolo. Tú puedes con esto. Ope responde, Dios, lamento muchísimo que tuvieras que pasar por todo eso. Pasé unos meses sin redes sociales después de que Pablo me engañó y fue muy liberador, así que puede que lo haga otra vez cuando haya tenido tiempo de ordenar mis pensamientos y decidir qué voy a hacer respecto a contactar a Marcos.